¿Cómo la llegada de Mbappé cambió al Real Madrid? ¿Y por qué muchos creen que arruinó el equilibrio del equipo? Durante años, el Real Madrid soñó con un solo nombre, Kylian Mbappé, el heredero generacional, el jugador destinado a dominar el fútbol mundial después de la era de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, rápido, letal, mediático y decisivo. Un futbolista construido para convertirse en el nuevo rey del Santiago Bernabéu. Y cuando finalmente llegó al club, el mundo entero creyó que el Real Madrid estaba a punto de construir una dinastía histórica, porque sobre el papel parecía injusto. Mbappé junto a Vinicius, Jude Bellingham, Rodrigo y Federico Valverde. Demasiado talento, demasiada velocidad y demasiada calidad. Pero el fútbol no funciona solamente acumulando estrellas, y eso fue exactamente lo que el Real Madrid descubrió de la manera más dolorosa posible, porque lo que debía convertir al equipo en una máquina perfecta, terminó exponiendo problemas que antes casi ni siquiera se veían. Y para entender por qué tantos aficionados comenzaron a cuestionar el impacto de Mbappé, primero hay que entender cómo era el Real Madrid antes de su llegada. Antes de la llegada de Mbappé, el Real Madrid había construido algo peligrosísimo. No era solamente un equipo lleno de talento, era un equipo equilibrado, y eso es mucho más difícil. Después de la salida de Cristiano Ronaldo, el club pasó años reconstruyéndose. Hubo errores enormes, como el fichaje de Eden Hazard, hubo temporadas decepcionantes, pero lentamente comenzó a aparecer una nueva generación. Y lo más importante, apareció una nueva identidad. El Real Madrid dejó de depender de una sola superestrella y el equipo empezó a funcionar como una estructura colectiva, presión alta, transiciones rápidas, muchísima movilidad, intercambio constante de posiciones y sobre todo sacrificio defensivo. Algo clave, porque aunque Vinicius y Rodrigo eran atacantes explosivos, ambos ayudaban muchísimo sin el balón, especialmente en Champions. La temporada previa a la llegada de Mbappé hizo pensar a muchísima gente que el Real Madrid había encontrado la fórmula ideal. El equipo competía con hambre, con intensidad, con química y sobre todo sin egos gigantes dominando el sistema. La explosión definitiva de Jude Bellingham cambió todo. El inglés llegó como mediocampista, pero terminó apareciendo como líder ofensivo en momentos clave, marcando goles decisivos, salvando partidos, convirtiéndose rápidamente en una figura gigantesca. Mientras tanto, Vinicius seguía siendo devastador en el 1 contra 1. Rodrigo aparecía en noches importantes, Valverde aportaba energía infinita y Toni Kroos controlaba el ritmo. Antonio Rüdiger sostenía la defensa y Carlo Ancelotti manejaba el caos como un experto. Pero había algo que todavía más importante, el equipo tenía hambre. No existía una figura que absorbiera absolutamente todo el protagonismo, y eso generaba algo muy peligroso para Europa, un equipo impredecible. El Real Madrid previo a Mbappé no siempre dominaba por posesión, no siempre aplastaba a sus rivales estadísticamente, pero era quirúrgico. En Champions League, el equipo se volvió uno de los más eficientes de Europa. Pocos toques para atacar y muchísima verticalidad, y una capacidad absurda para castigar errores a rivales. Además, el equipo defendía muchísimo mejor colectivamente, porque Vinicius y Rodrigo, aunque criticados tácticamente, a veces realizaban esfuerzos constantes para cerrar espacios. Bellingham recorría enormes distancias, Valverde prácticamente jugaba por dos futbolistas, y Toni Kroos manejaba los tiempos con una inteligencia absurda. Era un equipo menos galáctico, pero muchísimo más funcional. Y aquí comenzó el gran debate, porque futbolísticamente Mbappé es un jugador extraordinario. Eso nunca estuvo en discusión. Velocidad devastadora, capacidad de definición de élite, en el 1 contra 1 letal, desmarques imposibles de seguir. El problema nunca fue su talento, el problema era otra pregunta. ¿Realmente necesita el Real Madrid a Mbappé? Y más importante todavía, ¿podía encajar naturalmente dentro del sistema que el equipo ya había construido? Porque existía un problema táctico evidente desde el principio. Mbappé y Vinicius preferían exactamente la misma zona del campo, la banda izquierda, y ahí es donde ambos son más peligrosos, ahí destruyen defensas, ahí generan caos, y desde el momento en el que Mbappé llegó, Ancelotti tuvo que empezar a modificar estructuras completas para acomodarlos. Aquí es donde muchos aficionados comenzaron a preocuparse. El Real Madrid empezó a perder equilibrio defensivo,
porque aunque Mbappé era devastador ofensivamente, nunca ha sido un jugador especialmente comprometido sin el balón. Y cuando tienes a Vinicius, a Mbappé y además a laterales atacando constantemente, el equipo empieza a quedar partido, especialmente contra rivales grandes, y eso empezó a verse en partidos importantes. El mediocampo tenía que correr muchísimo más. Valverde empezó a desgastarse cubriendo espacios gigantescos. Bellingham comenzó a bajar demasiado para compensar desequilibrios, y el equipo dejó de sentirse tan compacto como antes. Pero el cambio más grande no fue táctico, fue mental. Antes de Mbappé, el Madrid parecía un equipo donde todos compartían responsabilidades. Después de Mbappé, muchas jugadas empezaron a depender excesivamente de él, y eso cambió dinámicas internas, porque cuando llega una superestrella tan gigantesca mediáticamente, todo cambia. Las cámaras cambian, la presión cambia, la narrativa cambia y también cambian los egos. Vinicius ya no era automáticamente la cara del proyecto. Bellingham perdió parte del foco mediático, Rodrigo empezó a quedar más relegado, y aunque públicamente todos mostraban unión, dentro del campo comenzaron a aparecer dudas. Hubo partidos donde el problema se volvió demasiado evidente, especialmente contra equipos intensos físicamente, porque cuando el Madrid perdía la pelota, sufría muchísimo más para recuperarla. Las transiciones defensivas comenzaron a verse lentas, la presión dejó de ser tan coordinada, y los rivales empezaron a encontrar espacios enormes, algo que antes no ocurría tan frecuentemente. Muchos analistas comenzaron a señalar lo mismo: el equipo tenía más talento, pero menos estructura, más nombres, pero menos equilibrio, y eso es peligroso en el fútbol moderno. Uno de los jugadores más afectados tácticamente fue Vinicius, porque antes de Mbappé era la referencia ofensiva absoluta, atacaba constantemente desde su zona favorita y el sistema giraba muchísimo alrededor de él. Pero con Mbappé compartiendo espacios, todo cambió. Vinicius empezó a recibir menos situaciones limpias, menos uno contra unos claros, menos libertad. Y aunque seguía produciendo, muchos aficionados comenzaron a sentir que ya no veía natural como antes. Era como si dos supernovas estuvieran intentando existir en el mismo espacio. Y aquí aparece una pregunta incómoda, la misma pregunta que persiguió al club durante la era de los primeros galácticos. ¿Puede demasiado talento romper el equilibrio? Porque históricamente los mejores equipos no siempre son los que tienen las más superestrellas, sino son los que tienen mejores conexiones, mejor estructura, mejor sacrificio colectivo. Y durante muchísimos momentos, el Madrid previo a Mbappé parecía más conectado emocional y tácticamente. Carlo Ancelotti enfrentó un problema gigantesco. ¿Cómo haces feliz a Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo y además mantienes el equilibrio? Porque cada ajuste táctico beneficiaba a unos y perjudicaba a otros, y eso empezó a generar irregularidad. El equipo seguía teniendo muchísimas noches brillantes, pero el talento individual era absurdo, pero ya no transmitía la misma sensación de armonía colectiva que antes. Estadísticamente, Mbappé seguía produciendo goles, asistencias, desequilibrio, pero el debate nunca fue solamente individual. La pregunta era colectiva. ¿El equipo era realmente mejor? Y ahí comenzaron las divisiones. Algunos decían, claro que sí, tienes al mejor jugador del mundo. Y otros respondían, sí, pero el equipo funciona peor. Y esa discusión se volvió enorme en redes, programas deportivos y entre aficionados, porque el fútbol tiene algo cruel. A veces puedes mejorar individualmente y empeorar colectivamente. Muchos aficionados creen que Real Madrid cometió un error histórico, no por fichar a Mbappé, sino por modificar demasiado un equipo que ya parecía campeón, porque antes de su llegada, el grupo tenía identidad, química, equilibrio y hambre colectiva. Y después muchas cosas empezaron a girar alrededor de acomodar a una superestrella, la misma historia que ha perseguido al fútbol moderno durante años. Kylian Mbappé sigue siendo uno de los futbolistas más importantes del planeta, eso nunca estuvo en duda, pero su llegada dejó una lección brutal sobre el fútbol moderno. Porque este deporte no siempre compensa al equipo con más nombres gigantes, a veces compensa al equipo más equilibrado, más conectado, más comprometido colectivamente. Y quizá por eso tanta gente empezó a mirar atrás con nostalgia, recordando aquel Real Madrid previo a Mbappé, un equipo que tal vez no tenía al jugador más mediático del mundo, pero que parecía mucho más cerca de la perfección.